Ahora vamos a estudiar las formas funcionales en las que se pueden representar el modelo lineal general. ¿A qué me refiero con forma funcional? Nosotros podemos transformar los datos o las variables económicas que estamos estudiando. Y esa transformación, lo más importante, es que va a afectar la forma en que vamos a interpretar los parámetros o los coeficientes de la regresión estimados, ¿sí? Y esa transformación tiene un sentido económico, ya vamos a ver. Tenemos la forma lineal. El modelo no tiene transformación, está como debería ser. Estamos suponiendo que nada más tenemos dos variables, para simplificar. Sencillamente vamos a tener que beta sub 1, en el caso del modelo lineal, beta sub 1, ¿sí? Representa, disculpen el desfase con beta sub 1, representa que cuánto va a variar, o cuánto va a variar en unidades, y sub t dado variación de una unidad de x sub t. ¿Sí? Si nos vamos al modelo semilog, linlog, lo que tenemos una transformación del logaritmo neperiano en la variable explicativa. El logaritmo neperiano sí tiene la peculiaridad de que su derivada va a dar la variable dividiendo. Vamos a ver eso, porque cuando yo estoy diciendo que a nivel estadístico yo estoy diciendo que estamos viendo en beta sub 1 cuánto varía, en este caso en el caso de lineal veíamos cuántas unidades varía y sub t por variación de x sub t, ¿sí? Eso al final tiene una relación con la economía y eso es bastante interesante, debido a que economía habla mucho sobre la sensibilidad, la elasticidad, sobre la marginalidad de los valores. ¿Qué pasa cuando muevo un poco, marginalmente, un poco nada más, una variable de interés? ¿Cómo se ve afectada a la otra? Y el logaritmo nos permite ver algo más. ¿Por qué? Porque yo puedo ver la derivada, yo puedo derivar las funciones. Si yo derivo con respecto al tiempo estas variables, pues al final beta 1 va a ser, ¿sí? Va a ser la variación que va a sufrir y sub t. Es decir, si yo veo la variación de y sub t, yo voy a tener que el efecto de variación de y sub t va a depender de x sub t nada más. Si ahorita no consideramos el remanente, ¿sí? Vamos a ver que es esta cantidad que va a variar. Pero ¿qué pasa cuando yo hago el análisis aquí? Yo tengo la variación de y sub t perfectamente. ¿Cuánto va a variar en unidades? Sin embargo, cuando yo hago la derivada o veo esa diferencia, o esto más que una derivada es diferencia porque esto es discreto, me voy a dar cuenta que cuando yo derivo el logaritmo neperiano, ¿sí? A mí me va a quedar, obviamente, la variación de x sub t, lo que sería esa derivada interna sobre x sub t. Recuerda, si yo derivo el logaritmo neperiano, yo tengo la derivada interna sobre lo que está precisamente interno al logaritmo. Entonces esto es lo que yo tengo acá, la derivada interna, la diferencia de x sub t, la variación de x sub t sobre el valor de x sub t. Entonces yo aquí tengo una variación proporcional y si la multiplico por 100 sería porcentual. Sin embargo, no puedo multiplicarla por 100 acá porque y sub t no tiene una variación proporcional, ¿sí? Entonces yo puedo llegar hasta aquí a hablar de una variación simplemente proporcional, es decir, que por variación en una proporcional de x sub t, ¿cuánto va a variar en unidades y sub t? ¿Sí? Por variación proporcional de x sub t. Cuando yo tengo la versión opuesta, sería el loglin. En este caso, seguimos teniendo el caso que tenemos el asunto del logaritmo neperiano. Tenemos perfectamente que la variación proporcional va a ser de y sub t. Es decir, cuánto
varía proporcional, B sub beta sub 1 va a ser cuánto varía proporcionalmente Y sub t por variación en unidad de X sub t. Esta variación proporcional y esta variación proporcional acá se aproxima a un concepto en economía denominado elasticidad o sensibilidad. Y el mejor ejemplo va a ser el modelo log-log. Cuando tenemos el modelo log-log tenemos lo siguiente. Tenemos que ambas variables nos interesan con respecto a sus variaciones proporcionales. Por variación proporcional de X sub t, cuánto se va a mover proporcionalmente Y sub t. Y lo más interesante aquí es que aquí sí puedo multiplicar por 100. Y entonces yo tengo variación porcentual. Por unidad porcentual, ¿sí? Por unidad porcentual de X sub t y Y sub t, ¿cuánto se va a mover? Por variación porcentual de X sub t, ¿cuánto se va a variar porcentualmente Y sub t? Por unidad porcentual o punto porcentual que aumente X sub t, ¿cómo se va a mover porcentualmente o cuántos puntos porcentuales se va a mover Y sub t? En función del signo, obviamente, del coeficiente. Aquí tenemos las elasticidades en su mejor expresión, como variaciones porcentuales. ¿Sí? Y eso va a ser interesante porque nos va a permitir ver porcentualmente cómo varía Y sub t. Ya que yo puedo agarrar, fíjense en la interpretación del coeficiente, si tengo el beta sub 1 aquí por el 100, si beta sub 1 por 100 va a ser la variación porcentual que va a sufrir Y sub t por variación proporcional de xt. Es decir, si yo tuviese la siguiente regresión, digamos que yo tengo el logaritmo neperiano de Y sub t es igual, vamos a dejarlo súper simplificado, 0.06 logaritmo neperiano de X sub t. El coeficiente que tenemos acá implica que Y sub t va a aumentar 6%, bueno, un 6% por variación, ¿sí? O por unidad porcentual que aumente xt. Repito la idea. Si xt aumenta un punto porcentual, Y sub t va a aumentar un 6%. ¿Por qué se plantea así? Porque tengo que el beta sub 1 está relacionado al 100. Sí, lo que yo estoy es hablando en vez del beta sub 1 multiplicado por 100. Tendría el valor afectado. Si no fuese así, si fuese que Y no tiene logaritmo neperiano, entonces por variación, ¿sí?, proporcional de X sub t, porque X sub t suba proporcionalmente, Y sub t va a subir 0.06 unidades. Si yo tuviese el logaritmo en Y sub t, no lo tuviese en xt, tenemos que Y sub t se incrementa proporcionalmente 0.06 dada la variación de una unidad en xt. ¿Sí? Pero si tienen los dos, la interpretación cambia drásticamente a hablar de términos porcentuales. ¿Sí? Eso sería todo por este video.